Conoce el parque de diversiones más aterrador del mundo. ¿Te gustan las emociones fuertes? Una caída mortal te espera a cada paso en este peligroso parque chino, donde los majestuosos abismos y montañas son la atracción principal para todos aquellos que buscan una potente dosis de adrenalina. Como todo parque, el Parque Ordovícico de Hwaseong también tiene sus columpios, pero con la pequeña diferencia de que estos están suspendidos sobre un espectacular precipicio de 90 metros, reservado solo para los más valientes. Mientras te columpias sobre el vacío, todo lo que evita una mortal caída es una delgada cuerda hecha en China. Los ataques de pánico son de lo más común, pero a pesar de los escalofriantes gritos de los asistentes, siempre hay una larga fila de audaces turistas esperando su turno para subirse y arriesgar sus vidas enfrentando las alturas. Y por si esto no fuera suficiente, también hay un puente construido de barras metálicas separadas por huecos de 30 centímetros que permiten ver con toda claridad la magnitud del gigantesco vacío que se extiende hacia abajo, aterrorizando a los visitantes que intentan cruzarlo. Un paso en falso o una ráfaga de viento basta para que los participantes pierdan el equilibrio y caigan de la estructura, con solo una cuerda haciendo la diferencia entre la vida y una rápida carrera hacia el lejano suelo. Pero sin duda, lo que más le da fama a este parque extremo es su atracción más inquietante, un puente voladizo hecho de vidrio, el cual tiene la forma de la letra A y que se extiende 80 metros hacia el vacío, creando la espeluznante sensación de estar flotando sobre el majestuoso paisaje. Para cruzar sin ensuciar el vidrio, deben usarse unas fundas especiales sobre los zapatos, y mientras que algunos turistas disfrutan la vista y se toman fotos como si nada, para otros es demasiado intenso y se quedan congelados por el miedo o entran en pánico, por lo que sus acompañantes tienen que ayudarlos a seguir el recorrido para que vuelvan a la seguridad de tierra firme. Reconocido por los récord Guinness como el más grande de su tipo, el espantoso voladizo de cristal está hecho con paneles de un vidrio que es prácticamente irrompible. Y la estructura puede cargar un peso de 100 toneladas, pero aún así solo se permite que entren máximo 30 personas a la vez, pues nunca se sabe cuándo pasará una catástrofe. El horror no está peleado con la diversión, y esta clase de aterradores parques se están volviendo cada vez más comunes en China. Así que puede que solo sea cuestión de tiempo antes de que otros lugares sigan el ejemplo del gigante asiático. Y este entretenimiento extremo también pueda disfrutarse o sufrirse en otras partes del mundo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vivir esta escalofriante experiencia? Soy Víctor González.